para que la gente y la audiencia sepa realmente quiénes son los que nos visitan y después vamos a conversar acerca de por qué nos visitan y qué es lo que están haciendo aquí. Aparte de hacer un poco de relaciones públicas y aparte de que realmente me complace que me vengan a visitar. En realidad es por una razón muy importante. Yo la considero muy importante por las consecuencias que puede traer para nosotros y además porque esto implica un signo de gran responsabilidad, un signo de madurez, algo que realmente es digno de destacar en personitas. Yo cuando digo personitas, lo digo con el mayor de los cariños y ustedes lo saben. Cuando me refiero a gente joven, a gente muy joven. Te voy a pedir que te sientes aquí. Este es el sitial de los invitados. Buenas tardes. Buenas tardes. Diego Sachela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Y lo acompaña una dama que nosotros conocemos también, Gabriela Sicardi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya nos vamos a enterar de por qué estamos aquí. Yo les voy a pedir un minuto antes a ustedes para que escuchen algo. Se ha despojado del diverso mundo, de los rostros que son lo que eran antes, de las cercanas calles hoy distantes y del cóncavo azul ayer profundo. De los libros le queda lo que deja la memoria, esa forma del olvido que retiene el formato, no el sentido, y que los meros títulos refleja. El desnivel acecha. Cada paso puede ser la caída. Soy el lento prisionero de un tiempo soñoliento que no marca su aurora ni su ocaso. Es de noche. No hay otros. Con el verso debo labrar mi insípido universo. Gracias por haber escuchado, chicos. Esto es un poema escrito por Jorge Luis Borges para La Nación en el año 1974, cuyo título es El Ciego. Todos sabemos que nuestro Jorge Luis Borges está privado totalmente de la vista en este momento. Ahora la audiencia se preguntará qué conexión tiene este poema que yo acabo de leer de Jorge Luis Borges con estas personas que nos están visitando. Pero sí, señores, la tiene, y la tiene en forma muy directa. Diego, te voy a hacer una pregunta, a la que por supuesto vas a saber responder porque aparte no es nada raro. ¿De qué manera o por qué o cómo has conocido hasta este momento o conocías hasta este momento a Jorge Luis Borges? Haz de cuenta que yo siempre digo que esto puede ser un poco didáctico. Haz de cuenta que yo soy una profesora y te pregunto, a ver, alumno Sachira, ¿por qué? Claro, ¿cómo es que usted conoce o quién es para usted o qué significa para usted el nombre de Jorge Luis Borges? Lo que significa para más de un argentino, ¿no? Eso es. Un escritor brillante. No discutamos su personalidad porque No estamos aquí para no discutir es la personalidad sobre ese tema, pero creo que a Jorge Luis Borges se lo tiene que conocer y juzgar sobre todo como escritor. Y así lo conocí yo desde que lo empecé a leer y desde que me gustó. Perfecto, perfecta la respuesta. Si estuviéramos en una justa del saber, le daríamos 10 puntos. Precisamente por eso, de esta manera quería yo encarar la pregunta para que me contestara Diego de esta manera. Él conoce a Jorge Luis Borges a través de sus escritos literarios, lo conoce como escritor, como un escritor argentino. Pero sucede que desde hace unos días, y por esa inquietud que yo remarcaba hace instantes, Jorge Luis Borges tiene con Diego un trato y una comunicación mucho más directa. Y eso es lo que yo quiero que trascienda a través del micrófono de Radio Dolores hasta la audiencia de Tiempo y Sonido, y también va a tener cierta trascendencia dentro de otros medios periodísticos, siempre y cuando los planes que estos chicos tienen se puedan lograr o se puedan concretar. Tanto Diego
como María Gabriela forman parte, no creo equivocarme en este momento, de una comisión de exalumnos del Instituto Bertoni. ¿Es así, Gabriela? Eso es. Están estos chicos trabajando en esto, también es de conocimiento público que el Instituto Bertoni cumple 20 años de su creación y que desde el principio de este año, y creo yo que casi hasta el final, han sido programados una serie de actos culturales, de conferencias, de actos artísticos, de actos musicales, todos precisamente para conmemorar este 20º aniversario del Instituto. Los chicos colaboran a su manera. Y ahora viene lo nuestro. A Diego hace días se le ocurre ponerse en contacto con Jorge Luis Borges, escritor, para tratar de lograr una conferencia aquí en Dolores, en el instituto o en algún ámbito cultural de este literato, precisamente en conmemoración de los 20 años del instituto, ya que los chicos han sobrepasado eso, creo que están cursando tercer año del ciclo secundario, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora digo que nos relates cómo fue el asunto de la llamada. Así, simplemente cómo te pusiste en contacto con... Claro. Simplemente. Simplemente, esa es la palabra. O sea, claro, a través de un aparato telefónico esencial. Sí, simplemente. Fue una comunicación simple y común. Solamente que yo no esperaba haber tenido los resultados que tuve, ¿no? Eso es. Porque, claro, uno piensa que al comunicarse con un escritor de la talla de Borges, habría o tendría que haber más obstáculos para llegar a él. O al menos una serie de trámites burocráticos, Claro, ¿no? Como pasar por una secretaria con la cual hablaste. Sí. A ver, ¿cómo fue? Claro, la secretaria, creo que fue un poco cortante, ¿no?, en su comunicación, porque o debe estar acostumbrada a ese tipo de llamadas y debe estar acostumbrada a que no todas surjan con un mismo efecto. Pero yo pedí comunicarme con la casa de la señora Leonora Acevedo de Borges, o sea, la madre. Con la madre de Borges. Es una señora que murió ya, pero para evitar malos entendimientos pedí hablar con esa familia, Borges. Y así atendió la secretaria, por supuesto preguntó de dónde llamábamos, la aclaré, de la ciudad de Dolores, de parte de un instituto parroquial primario, y me pidió que le aclarara qué es lo que precisaba y con quién quería hablar. Claro, precisaba hablar con Jorge Luis Borges para, precisamente, como dijiste hace un rato, para lograr una conferencia suya acá en la ciudad, en conmemoración del 20 aniversario de nuestro instituto, claro. Sin mayor problema, vino Borges, atendió el teléfono. Un poco le resultó raro que un grupo así de jóvenes de la edad nuestra se comunicara con ese fin, pero no puso ningún obstáculo, dijo que tenía muy buenos recuerdos de Dolores y que le gustaría volver. Entonces aclaramos las situaciones sobre qué podríamos hablar, qué es lo que nosotros queríamos, y nos pidió llamada para la semana próxima. Pidió que lo llamáramos, pero como ya prácticamente teníamos programado un viaje este sábado, se lo aclaré y dijo que no había problemas, que nos podía recibir en la casa el sábado por la mañana o por la tarde. Y así es que estamos esperando que llegue el sábado para ir. Bueno, señores, esto no es una síntesis, es contado tal como sucedió el llamado de Diego Sachela a la casa de Borges, o a la casa de su madre ya fallecida, esta introducción por medio de la secretaria, y lo que el mismo Borges destaca a través de su comunicación telefónica, porque sé que preguntó la edad de Diego, sé que un poco le asombró el que Diego le dijera tengo 15 años, y sé que se sintió muy complacido precisamente porque, o por recibir esa llamada, o por la inquietud que había surgido de un grupo de chicos, o de uno de los chicos, de la edad justamente en que se le presentaba su interlocutor. De ahí, señores, que como ustedes verán, no es absolutamente difícil si se evitan precisamente los trámites burocráticos, la comunicación con las grandes personalidades, en este caso con la de Jorge Luis Borges,
que con toda sencillez vino al teléfono, que así a través del teléfono, en forma personal, contestó las preguntas de estos chicos y que en cierta medida ha llenado las expectativas de ellos, brindándoles la oportunidad de verlo sábado por la mañana, alrededor de las 10, que es cuando van a estar ellos en casa de Borges para conversar. En el último de los casos, digamos, en el caso de que no se concretara una conferencia en Dolores o una charla de Jorge Luis Borges o la venida de Jorge Luis Borges a Dolores, ya he estado en otras oportunidades aquí y en el Colegio Nacional se llevaron a cabo conferencias de él. Digamos que las expectativas están cubiertas por el solo hecho de haber aceptado que estos chicos lo vayan a ver y le hagan una entrevista. Nosotros lo vamos a comprometer a Luis a que nos traiga, porque entiendo que es un trámite digno de hacer, a Diego, perdón, que nos traiga al regreso de Buenos Aires la grabación de la charla, que va a ser grabada, me imagino. Creo que, obvio, sí, así es lo que quiere indicar con su gesto el joven Andrade. Diego, ustedes han previsto que les acompañen personas algo mayores que ustedes, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, en primer lugar todo era un viaje común a Buenos Aires, un viaje más, ¿no? Pero cuando tuvimos la respuesta de Jorge Luis Borges, comenzamos a programar, inclusive con otros chicos de la comisión y con otras personas, ¿no? Por ejemplo, la señorita Susana Iturralde, que ya va a estar en Buenos Aires, tiene interés en acompañarnos. Asimismo, la directora o la vicedirectora del Instituto Bertoni nos prometieron en su compañía. Bueno, también intentamos la compañía de la señora de Amestoy, simplemente como es una profesora de castellano, era un apoyo más el de ella, pero por problemas no nos puede acompañar. Pero eso es que vamos a ir entonces 4 o 5 personas a la casa de él. Me sonrío, digo, porque pienso, el señor Jorge Luis Borges ha aceptado con toda complacencia recibirlos en su casa. Entiendo que si ustedes se van así en un número muy grande, a lo mejor no creo, si ya no se ha negado de todas maneras. No. Pero esto va a ser una entrevista tipo fiesta ya un poco. Claro, no poblarle la casa de dolorenses, pero mostrarle una delegación dolorense adecuada, ¿no? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Señores, esto era lo que yo quería que ustedes conocieran. Cuando el hecho llegó a mi conocimiento me llamó la atención, creo que en la misma medida en que le puede haber llamado la atención a Jorge Luis Borges al atender su aparato telefónico y encontrarse con un joven estudiante de una ciudad bastante distante de ese gran Buenos Aires que lo tiene a él allí, proponiéndole sencillamente y simplemente una conferencia o una entrevista. Y de esta manera, no es que digo no ha tenido más remedio que aceptar, sino que ha aceptado con toda complacencia. Y esto es ni más ni menos que un logro de ustedes. Felicitaciones. Yo realmente los felicito. Y entiendo que debiera haber mucha o gran parte de nuestra juventud, digamos de la juventud tolorense, ya que es la que a nosotros nos interesa en forma definitiva, que tuvieran este tipo de inquietudes. Y además una actitud así tan espontánea, tan sencilla, tan falta de prejuicios, ¿verdad? ¿Por qué no intentar hablar con el señor Jorge Luis Borges si es un ser humano tan cerca de nosotros y tan cerca del hombre como cualquier otro? Cuando se los coloca allí en los pedestales es cuando realmente resulta difícil comunicarse con todos ellos. Pero realmente la juventud desconoce ese tipo de cosas y debiéramos nosotros, algunos de nosotros en ciertas circunstancias, tomarlos como ejemplo. Gracias por haber venido y no se olviden que les comprometo para que el próximo lunes entre las 13:30 y las 5 de la tarde estén aquí en Tiempo y Sonido con las muy buenas noticias de esta visita al escritor Jorge Luis Borges. Gracias, chicos.